En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Un nuevo día, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias. Siempre lo decimos, muchas gracias por acompañarnos en esta primera edición del Noticiero de Televen. Estamos culminando una semana que ha estado intensamente marcada por un tema que bien conocen, el tema de la corrupción, y ya sobre ello hay más elementos que sumar. Bueno, marcada por este, pero también hay otros temas que en este cierre de la semana, hoy viernes 24 de marzo, presentaremos a todos ustedes en la primera emisión. Temas nacionales, temas internacionales, también la actividad deportiva. Ha habido pues algunas noticias que son bien importantes y que reseñaremos para todos ustedes. Bueno, vamos a comenzar también con otra nota porque recibimos la visita de un mandatario. Entremos en detalles. Por tercera vez se reúnen, esta vez en Venezuela, en la capital, pues Nicolás Maduro y Gustavo Petro, presidente de Colombia, que visitó nuestro país. Digo la tercera vez porque ya se habían reunido en zona de fronteras, en una oportunidad también en el Cairo, Egipto, en la cumbre climática, y ahora en lo que fue la residencia presidencial de la Casona, que ahora se denomina Casona Cultural Aquiles Nazoa. Pues allí estuvo Petro con su canciller Álvaro Leiva, con la jefa de gabinete, de acuerdo a lo que muestran las fotografías, porque hubo mucha discreción en el manejo público de lo que allí se conversó. Se mostraron gráficas, algunos videos que se presentaron a través de las vías de comunicación u órganos de difusión del Estado venezolano. Y de allí, bueno, tomamos algunos elementos puntuales que lo reseñan también, o se reseñan también en otros medios de comunicación. Allí tienen imágenes, por ejemplo, de lo que fue esta visita a la Casona Cultural Aquiles Nazoa. Estuvo acompañado por Cilia Flores, también por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Quizá habría algunos otros funcionarios. La información que el mismo Maduro dio a través de su cuenta de Twitter fue muy escueta. Un repaso, primero la bienvenida y un repaso, pero lo que es la relación bilateral entre ambos países. Luego, por otra vía, se habló que estuvieron repasando cómo ha sido todo este proceso de retoma, digamos, a través de convenios bilaterales en el área comercial. Es, pero muy probable que se hayan tocado algunos otros temas, se haya conversado del tema de Colombia, el tema de la paz, el proceso, pues, y la participación de Venezuela, por cierto, que lo hace, de hecho, en el, sí, en este recorrido inicial de negociaciones entre el Ejército de Liberación Nacional, Grupo en Armas en el vecino país, y el gobierno de Gustavo Petro, dentro de la política de paz total, que están con grietas por situaciones que se han presentado, hay inconsistencias y todavía hay fragilidad en ese sentido. Pero bueno, en términos generales hay que reseñar, porque es importante, la visita de un mandatario internacional, de un vecino tan especial como es Colombia, acá en nuestro país. Probablemente en el día de hoy se conozcan algunos otros elementos. Pero bueno, vamos a insertarnos dentro del gran tema de la semana. Ayer, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia, pues avaló, autorizó, sin antejuicio de méritos, porque hay flagrancia en la investigación, bueno, el allanamiento de la inmunidad parlamentaria que ya había tomado como decisión la Asamblea Nacional sobre el diputado Utbel Roa. Entonces, el diputado Roa, exministro de Educación Universitaria, que también tuvo en el pasado algunos otros cargos en el gobierno y en el propio partido de gobierno, pues está en situación de que se comience, pues, sin mayor tipo de cortapisas y limitaciones, el juicio en su momento cuando se determine, luego de las imputaciones que se conocerán seguramente a través del Ministerio Público, que está en un proceso de investigación y desde luego de allí pues presentará elementos a la opinión pública y luego esto irá a tribunales y se determinará cuál será la sanción
por presuntos hechos de corrupción. Hay nuevos y muchos elementos que se van sumando a lo que ha sido esta investigación, que hoy viernes está cumpliendo ya una semana, por lo menos de manera pública. La investigación comenzó hace mucho tiempo, según se dijo desde el año pasado, pero el viernes de la semana pasada fue cuando comenzaron a evidenciarse y a conocerse pistas de lo que estaba detrás de todo esto, que no es un solo, repito, hay a veces confusión, no es un solo caso de corrupción vinculado al tema PDVSA, no, hay temas de corrupción en el Poder Judicial, detención de jueces de alto nivel que tenían responsabilidades o por lo menos cargos de responsabilidad significativos, que están pues serán imputados por vínculos con bandas criminales. Imagínense a dónde se pudo llegar. Y hay otros casos como el del alcalde de Las Tejerías y bueno, y personas de un entorno particular que hicieron negocios en diferentes partes del país, claro, con vínculos con la industria petrolera venezolana. Entonces, bueno, se está a la espera de nuevas informaciones. Se ha hablado con insistencia que hay personas que serán detenidas próximamente, hay orden de captura hacia otras. Se habla de un nuevo empresario, no se conoce su nombre, que habría sido, en este caso, detenido por tener vínculos con todo esta madeja o esta telaraña, como llaman algunos, de la corrupción. El caso PDVSA es muy singular en ese sentido. Y ya que hablamos de la industria petrolera venezolana, pues hay un elemento importante. En este momento hay una auditoría general. Hay incluso retraso en el envío de carga de crudo y combustibles porque se están estableciendo los contrastes y las comparaciones entre lo que se despacha y lo que son los contratos que se firmaron con diversas empresas. Hay algunas que todavía están operativas y han podido sacar petróleo venezolano, Cuba Metales, por ejemplo, Chevron, una empresa iraní y una empresa china. Pero se está investigando, por ello digo, se está realizando una auditoría para determinar con precisión las cosas y ver si los cargamentos van a su destino y si ha habido pagos en ese sentido, porque el tema era que se despachaba el crudo y luego no se recibían los pagos. Y ese entramado de corrupción dentro de PDVSA, pues ocultaba todo esto y quién sabe, conoceremos en su momento los detalles, pero quién sabe qué beneficios particulares se recibían en ese sentido. Deben haber sido cuantiosos, de acuerdo a las primeras informaciones que se manejan. Por cierto, sobre lo que ha dejado de recibir la casa matriz de la industria petrolera venezolana, ayer el diputado Germán Escarrá, pues habla de una cifra mucho más elevada de la que se había conocido, 23.000 millones de dólares. 23.000 millones de dólares. Cuentas por cobrar. En ese sentido, ya habíamos esta semana presentado a ustedes una información pública de una investigación que realizó la agencia de noticias Reuters, que tuvo acceso a un documento confidencial de PDVSA donde se hablaba de 21.200 millones de dólares de cuentas por cobrar de, digamos, un movimiento del crudo y combustibles venezolanos que se canalizaba para evadir las sanciones a través de empresas fantasmas que luego no pagaban ni siquiera lo establecido y apenas de ese grupo de empresas o si acaso de ese volumen de petróleo que salió de Venezuela a partir del año 2020, pues un 16%, de acuerdo a la información que se maneja, es lo que llegó a recibir la casa matriz, la empresa petrolera venezolana. Bueno, habrá que conocer más detalles en ese sentido. Pero es realmente dramático y lo que dejó de percibir la nación venezolana por todo esto es cuantioso. Habrá que esperar, se establecerán los contrastes, como dije antes, y seguramente se conocerán mayores detalles. Bueno, hablando de problemas en la economía venezolana, ayer la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez decía que por las sanciones establecidas por Estados Unidos y la Unión Europea, Venezuela pues había sido castigada en sus ingresos entre 2014
y el 2020 con una caída singular del 99%, es decir, una caída de los ingresos del 99% y una declinación de la industria petrolera venezolana por el orden del 85%. Eso lo revelaba un hilo de un Twitter que colocó, o de varios tweets que colocó la vicepresidenta Delcy Rodríguez, de altísima significación, ¿no? Y pegan muy duro esas cifras en ese sentido. Bueno, es lo que maneja el gobierno en este caso y es la versión que ofrece. Hay otras informaciones también que destacan dentro de la agenda de este cierre de semana, de este viernes 24 de marzo. Hay una información que maneja la Organización Mundial, la Organización Internacional de Migraciones, que señala que el 64% de los niños venezolanos que se encuentran en territorio de Trinidad y Tobago, que se han marchado de Venezuela, muchos a veces ni siquiera solos, sin la familia. En todo caso, ese volumen, 64% que es turismo, no reciben ni educación y tienen además deficiencias en la atención médica. Es decir, el servicio de salud, a pesar de que se han hecho esfuerzos, en Trinidad y Tobago no atiende de la manera debida a los venezolanos. Bueno, bien se sabe la forma a veces cruel y a veces despreciable con que tratan a los venezolanos cuando llegan al territorio de Trinidad y Tobago. Pero han tenido que permanecer allí por una razón socioeconómica. Reciben muy bajos sueldos, son maltratados, hay xenofobia. Esto ha llevado a las organizaciones internacionales pues a hacer la investigación debida y, por supuesto, a registrar de manera notable lo que estamos, por ejemplo, presentando a todos ustedes, reseñando para todos ustedes, ¿no? O sea, están en condición de minusvalía estos niños, estos muchachos venezolanos en Trinidad y Tobago. Bueno, temas internacionales. Hoy está comenzando en Santo Domingo, República Dominicana, la 28ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Hay una agenda amplísima, muchos dicen que es una agenda de intercambio y saludos, que notablemente lo que allí se aprueba o lo que allí finalmente se acuerda no es nada que al final los países tengan la obligación de asumirlos o de asumirlo. En ese caso hay varios temas, por ejemplo, el caso de los derechos humanos está allí vigente. Esto incluye a nuestro país por todo lo que ha ocurrido en los últimos días y la discusión que se ha desarrollado sobre el tema de los derechos humanos en Venezuela. Además, recuerden también lo de la investigación a la Corte Penal Internacional, pero no solo es Venezuela, Nicaragua, Cuba, Honduras, en fin. E incluso vinculado a nuestro país está el tema de las conversaciones que se detuvieron, están congeladas entre oposición y gobierno. Hubo ayer una declaración del canciller español, José Manuel Álvarez, pues deseando lo mejor posible para que se reanuden. Pero eso está paralizado y ya hemos visto las declaraciones recientes de uno de los voceros fundamentales en este tema, como es el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El tema de las sanciones está pesando para poder reanudar conversaciones con los sectores de la oposición venezolana. Vamos a otro tema. Bueno, se anuncia que TikTok será también restringida o sencillamente eliminada en el Reino Unido. Acuerdos ayer del Parlamento británico, o el Parlamento inglés, diría mejor, del Parlamento inglés, y también del Parlamento escocés, que forman parte del Reino Unido, sumándose a lo que ha ocurrido en los Estados Unidos, en Canadá y los Países Bajos. Ayer el CEO de TikTok en los Estados Unidos, el director ejecutivo, negó vínculos, a pesar de que no convenció con el gobierno chino. TikTok, se ha denunciado, pues penetra y busca y trata de hurgar incluso en asuntos personales de las personas que suscriben esa aplicación. No convenció este director ejecutivo de SEO a los integrantes de esta comisión del Congreso de los Estados Unidos. Otra nota importante en lo internacional es que han seguido las protestas en Francia, cuantiosas pérdidas materiales, un número significativo de heridos, entre ellos policías, y no se sabe cuándo van a detenerse. Todo ello por la decisión del gobierno de Emmanuel Macron de ampliar la edad para el régimen de pensiones. Estaba en 62 años, se sube a 64.
y en ese sentido las protestas han sido muy duras, como decía, cuantiosas pérdidas materiales. Incluso algunos están preocupados porque se pudiera dañar un patrimonio tan importante como es el que está en la ciudad de París. Deportes, rápidamente tenemos lo siguiente. Fue operado el venezolano José Altuve, el segunda base de los Astros de Houston. Exitosa la operación, pero tendrá que permanecer 8 semanas fuera del campo. No podrá jugar desde el inicio de la temporada de Grandes Ligas. También, pues una decisión importantísima y controversial, pero es bien importante. La Federación Internacional de Atletismo cerró el camino que siguieran compitiendo elementos trans en los campeonatos femeninos. Bueno, esto va a traer desde luego polémica en aquellos defensores del movimiento de los transgéneros. Y otra información importante, bueno, hubo partidos de Eurocopa ayer, el inicio de las eliminatorias, y adicionalmente algunos juegos amistosos de selecciones, entre ellas la de la Argentina, campeona mundial, que le ganó a Panamá con un gol de Lionel Messi que lo lleva al tanto número 800 en su historia como jugador. Complementamos todo esto con trabajos que ha realizado el equipo de periodistas del noticiero de Televen. Tema económico, comencemos por allí. La Cámara de Integración Económica venezolano-colombiana espera que nuestro país supere los 200 millones de dólares en exportaciones a través de los puentes internacionales que comunican a ambas naciones. Por ahora la ventaja está del lado de Colombia, está mucho mejor preparada, ¿no? Bueno, en la isla de Margarita, familiares de los pescadores que aún permanecen desaparecidos solicitan a las autoridades extender la búsqueda también por vía aérea. Nos vamos al estado Bolívar. Allí un gran incendio de gran magnitud consumió al menos 40 hectáreas del jardín botánico en el municipio Angostura del Orinoco. En tema internacional, el operativo policial dejó al menos 11 muertos en favelas cerca de Río de Janeiro, en Brasil. El invitado en el segmento de la entrevista será el diputado Francisco Mateus, integrante de la Asamblea Nacional de la Comisión de Administración y Servicios. Y siempre cerramos con arte y espectáculos. Conoceremos en lo actual cuánto dinero le ofrecieron a Clara Chía para contar su historia. Bueno, recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión, titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, informe de los corresponsales, prensa internacional, también lo que pudiera sumarse a nuestra mesa de trabajo, la información del tiempo y también lo que ustedes envían por redes sociales. Así que Gaudí y Ricardo, de inmediato con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este viernes 24 de marzo de 2023. Todo el equipo listo para recorrer junto a ustedes las informaciones más destacadas del día. Ya Carlos Fernández hacía un resumen de estas noticias más relevantes del viernes y regresaron las guayaberas. Señor Salmerón, ¿cómo amanece? Bueno, Regresaron las guayaberas. De viernes de apariencias. Hay que desempolvarlas porque si no... Se dañan. Se dañan. Sacarlas a pasear de vez en cuando. Sí. Saludos amigos a todos en sus casas. Bueno, que tengan un muy buen viernes. Nosotros listos ya para comenzar la revisión de diarios que circulan a nivel nacional. De inmediato. Miren, el titular principal que tiene la mañana del día de hoy, el diario 2001, está relacionado con un tema que ya Carlos había adelantado. Los británicos se unen en Callapa contra TikTok. El Parlamento inglés y el escocés anunciaron este jueves que prohibirán la aplicación china en todos los dispositivos corporativos por motivos de seguridad. Esta acción sistemática de vetos contra la red social comenzó con Estados Unidos y Canadá. Más recientemente, Países Bajos también le dio la estocada y ahora el Reino Unido. Pasamos a otros temas. Petro visita a Maduro por tercera vez en 6 meses. El mandatario venezolano recibió a su homólogo colombiano en una agenda desconocida, señala el diario 2001. Más abajo, Escarrá, hablan del diputado Germán Escarrá, monto por corrupción asciende a más de 23 millardos de dólares. Incluso en las declaraciones que dio el día de ayer, señalaba que podrían venir otras detenciones. Más abajo tenemos una información lamentable en materia de sucesos. Autopsia revela asfixia mecánica a trabajadora de la morgue. Se trata del caso de Nazaret Marín, quien estuvo en la playa con unos compañeros, con unos amigos, se dio por desaparecida y fue encontrado su
su cadáver el día de ayer, llevado a la morgue, y allí se le realizó la autopsia. Por cierto que fueron unas imágenes muy conmovedoras, el recibimiento del cuerpo de Nazaret Marín por prácticamente todos los trabajadores de la morgue en Bellomonte. Compartimos ahora con ustedes la portada digital del diario El Universal. Ellos abren con este tema, declaran procedente enjuiciamiento de Roa por corrupción. Esto, por supuesto, tiene que ver con todas estas investigaciones y detenciones que se han dado en los últimos días por corrupción y malversación de fondos. Dice el sumario que el juicio corresponderá a los tribunales ordinarios competentes según lo dispuesto en el artículo 378 del Código Orgánico Procesal Penal. También destaca el Universal en su portada, Colombia abre puesto de verificación migratoria en la zona fronteriza. Más abajo, popularidad de Biden, esto en el tema internacional, descendió significativamente según encuesta. La gran fotografía se la dedican también al tema internacional, dice 21 fallecidos por lluvias en Ecuador. Además destaca en esta portada el siguiente titular, Medvedev, se refieren al expresidente ruso Dmitry Medvedev. Él dice, arrestar a Putin equivaldría a declarar la guerra a Rusia. Más abajo empieza cumbre de la Unión Europea centrada en Ucrania y cómo ayudar al sur global. También se reseña acá, España mira con esperanza el diálogo genuino en Venezuela. En otros temas tenemos este suceso que ya reseñaba Ricardo en otro diario. Hallan cadáver de Nazaret Marín en La Guaira, el cuerpo de la trabajadora del Servicio Nacional de Medicatura y Ciencias Forenses en Caracas, Nazaret Marín, de 27, desaparecida desde el pasado domingo, fue localizado cerca de la playa de Mare Abajo, en La Guaira. También dictan orientación y tratamiento de tuberculosis en Venezuela. En este tema que también hemos abordado desde el inicio, en vigilia, familias de pescadores de Margarita. Dice que este jueves los familiares de los pescadores del peñero Río Catatumbo, que se sobró en faena en el archipiélago Los Frailes, seguían en vigilia en El Tirano, municipio Antolín del Campo. Ellos claman por más ayuda y piden búsqueda aérea. En el tema deportes tienen la fotografía, Clásico Mundial será en 2026. Vamos con la portada digital del diario El Nacional, titular principal, demorar los buques, el gran negocio de los corruptos en PDVSA, trama entre gerentes, armadores e intermediarios, un trabajo de investigación que realiza este periódico. Con relación a este tema se señala lo siguiente: Tribunal Supremo de Justicia declaró que procede enjuiciar al diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, exministro Ugbel Roa, a quien por cierto se le allanó la inmunidad parlamentaria en la Asamblea Nacional en días pasados, exactamente el día martes. Y el antetítulo de esta nota nos informa lo siguiente: no habrá antejuicio de mérito. Por acá se informa que sacaron del aire 2 programas de radio, uno de ellos en el estado Lara, según reseña la nota. También vemos lo siguiente: Darién, infiernos para uno y mina de oro para otros. Esto pues en relación a las personas que transitan por esta selva, para quienes seguramente será el infierno, y una mina de oro para quienes se encargan de hacer el traslado y de cobrar por estos servicios. Muy peligroso este camino, como hemos visto en distintas oportunidades. Hay información en materia deportiva, dominio venezolano en la vuelta al Alentejo. En el segundo día de la carrera en la región portuguesa estuvo marcado por la victoria de la Ángel Linares, que cubrió los 170,8 kilómetros entre las localidades de Castro Verde y Grandola. Compartimos ahora con ustedes la portada digital del diario Últimas Noticias. Ellos saben reseñando este encuentro entre los presidentes de Colombia y Venezuela del día de ayer acá en Caracas. Dice, Maduro y Petro se reunieron en Caracas. Presidente venezolano sostuvo el tercer encuentro con su homólogo de Colombia. También reseña este sumario, nos propusimos, esto es una cita textual, para el presidente Nicolás Maduro, abro comillas, nos propusimos profundizar las alianzas entre Venezuela y Colombia y lo estamos logrando con unión y empeño. Bienvenido siempre a esta tierra hermana, escribió Maduro en Twitter. Tienen allí la fotografía y dice relación consolidada. Otros temas, TCJ ordena juicio contra Ugbel Roa por corrupción. Más abajo, postularán al joropo como patrimonio de la humanidad. También se reseña en este diario declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. Perdimos 99% de ingresos en divisas entre 2014 y 2020. En el tema comercio vienen 2.000 carros iraníes para la venta.
Sucesos, atención con esto, dice, burundangueros acechan en Caracas. Billetes de lotería, volantes y muestras de perfume son algunos de sus anzuelos. También en el tema internacional se reseña Francia está prendida por los 4 costados. Por 9º día seguido, miles de personas protestaron en las principales ciudades. Vamos con deportes, portada del diario Meridiano. Entre las informaciones destaca esta: Salvi encendido, el careta de Reales de Kansas City batea de 3-2 con cuadrangular y 2 impulsadas por parte de Osvaldo Cabrera. Conecta un jonrón durante el desafío ante Padres de San Diego. Lionel Messi marca su gol 800 en el fútbol profesional durante el triunfo de Argentina frente a Panamá. Y para los amantes del softball se anuncian los duelos entre Arizona State, California y Arizona Washington. Bueno, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Bueno, en la próxima parte vamos a revisar la prensa regional y también haremos contacto con nuestros corresponsales. Los dejamos con imágenes conmovedoras del reencuentro con sus familiares. Revisión de la prensa regional. Vamos a iniciar este recorrido en el estado Carabobo con la portada digital del diario La Calle. Ellos abren con el siguiente titular: tener agua es un lujo para las personas de bajos recursos. Dice el sumario que solo 27% de los venezolanos cuyas casas cuentan con tuberías de agua tienen servicio diario las 24 horas. El resto debe pagar camiones cisternas semanalmente. Otro titular que está relacionado con este: continúan las fallas de suministro de agua por tuberías en San Diego. También reseña esta portada: Saime estudia eliminar las prórrogas en los pasaportes. Con fotografía tenemos Plan Búho, reinauguró Plaza Las Tres Madres. Dice que el alcalde Julio Fuenmayor renovó la vida de esta importante plaza del norte de la ciudad en el marco del aniversario de los 468 años de Valencia. Amigos, nos vamos al estado Táchira con la portada del diario La Prensa. Uno de sus titulares informa lo siguiente: matraqueo y costo de servicios alejan a turistas colombianos. El sumario informa que además de una economía en franco deterioro, de acuerdo a los expertos que realizan en esta nota, el matraqueo y las altas tarifas en hoteles, restaurantes y demás servicios turísticos son las principales razones de que no haya podido desarrollarse el turismo hacia Venezuela tras la apertura formal de la frontera con Colombia. La contracción de la economía ha sido inducida por años en Venezuela, son declaraciones del economista José Toroscardi, quien considera que el país podría registrar cero crecimiento del Producto Interno Bruto. Transportistas atribuyen en precio del pasaje a falta de subsidios. Y atención con esto, hay un bote de agua con más de 20 años en el pasaje Chucurí del estado Táchira. Veamos ahora la portada digital del diario Versión Final. Circula en el estado Zulia. Tienen como principal titular el siguiente: expertos descartan privatización de PDVSA como plan para reanimarla. Dice el sumario que según analistas en el primer trimestre de 2023 hubo un leve incremento en la producción de barriles diarios. Por este concepto no ingresaron, sin embargo, divisas a las arcas del estado. Tienen además fotografías en esta portada, las titulan: la producción de palma aceitera se daña en sur del lago por importación de aceite refinado. Reseña la nota que palmicultores aseguran que el gobierno importó más de 80% de aceites y grasas e inundó el mercado nacional. Otros temas, dice crisis humanitaria, Médicos por la Salud declara que desabastecimiento en quirófanos de Venezuela es de 72%. Más abajo, un tema que tiene que ver con la fuente Sucesos: muere un PNB al explotarle una granada en su casa. Dice su esposa e hijo están heridos. Y en el tema deportes, la Vinotinto enfrenta hoy su primer partido con Fernando Batista como director técnico. Bueno, toca ahora revisar más informaciones resaltantes en distintas entidades de nuestro país. Vamos a iniciar este recorrido en el estado Anzoátegui con nuestra compañera Susana Quijada. Adelante, Susana, buen día. Hola, muy buenos días. Desde la zona sur del estado Anzoátegui amanecemos informándoles que efectivos bomberiles de diferentes municipios del estado Anzoátegui atienden un incendio forestal de gran magnitud que se registra en el sector conocido como Los Pinos, ubicado en la vía nacional El Tigre Puerto Ordaz. Se pudo conocer que el fuego inició desde el pasado sábado y a pesar de los grandes esfuerzos que han realizado los bomberos aún no han logrado controlarlo.
Es importante señalar que las masas de aire han provocado que este humo llegue hasta comunidades y municipios vecinos, afectando a la población con algunas enfermedades respiratorias, por lo que efectivos de Protección Civil del municipio Simón Rodríguez han hecho el llamado a la comunidad para que hagan el uso adecuado del tapaboca y en especial a las personas asmáticas para que se mantengan resguardadas. Buenos días. En el estado Aragua este jueves los educadores salieron nuevamente a las calles del municipio Girardot para realizar una protesta denominada La Cadena de las Medallas, quienes agarrados de la mano formaron una fila humana que abarcó un considerable tramo de la avenida Bolívar de Maracay. Esta actividad forma parte de las movilizaciones iniciadas por los docentes el pasado 9 de enero. Quienes exigen al gobierno nacional un ajuste salarial y la restitución de diversos beneficios laborales. Hola, buenos días. Amanecemos en el estado Lara, específicamente desde la intercomunal Barquisimeto-Duaca, específicamente en el sector El Cují, puesto que habitantes de esta zona han denunciado la falta de iluminación y esta situación, según ellos, ha aumentado los índices delictivos, razón por la que hacen el llamado a los cuerpos de seguridad para que atiendan directamente esta situación, al igual que a las autoridades competentes. Hola, muy buenos días. Desde el estado Mérida amanecemos informándoles que habitantes de la comunidad de Los Curos, Parte Alta, ubicada en el municipio Libertador, desde hace más de 4 meses han denunciado un derrame de aguas residuales que afecta a varias viviendas, específicamente de la vereda número 14. Indican que trabajadores de la empresa Aguas de Mérida han ido hasta el lugar, sin embargo, este problema persiste. Hacen el llamado ya que indican que por menor que parezca, esta situación pudiera originar un problema de salud pública. Bueno, momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Antes, por favor, la hora, Salmerón. Son las 6:38 minutos de la mañana. En la próxima parte vamos a revisar la prensa internacional, el reporte del tiempo y algunos de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Nos vamos a dejar con imágenes de una nueva protesta en Francia contra la reforma de pensiones impuesta por el presidente Emmanuel Macron. Más de 1 millón de personas se movilizaron por las calles. La protesta terminó en disturbios que dejaron 123 policías heridos y más de 80 personas detenidas. Comenzamos en México, la revisión de diarios que circulan a nivel internacional. Portada de El Guerrero, titular principal: detienen a 9 policías por posible relación con la desaparición de los 43. Este es el famoso caso de los estudiantes para maestros que desaparecieron en Ayotzinapa. Fíjense que por su parte los familiares de estos efectivos policiales que fueron detenidos denuncian que los están utilizando como chivos expiatorios y niegan que tengan algún tipo de vinculación con este caso. Veamos ahora la portada digital del Universal que circula en Colombia. Destacan disturbios en operativo de la ANT, que es la Agencia Nacional de Tierras, en Islas del Rosario. Dice que esta agencia llegó a Isla Grande a recuperar los predios donde durante más de 2 décadas funcionó el famoso Ecotel Gente del Mar. Hubo heridos, tienen allí la gráfica. Además, sube el pasaje de buses y busetas. Más abajo dice, se vino abajo la reforma política. Además, violento choque deja 2 muertos en la variante. No estuve secuestrado, dice el ministro del Interior de ese país, Alfonso Pinda. Vamos ahora con la portada del Caribe. Este periódico es de República Dominicana. Su titular principal hace reseña a el 14º Encuentro Empresarial Iberoamericano, que es una actividad oficial que forma parte de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Bueno, allí se señaló, entre otras cosas, que urge una mayor inversión en Iberoamérica. En el encuentro se plantea generar más riqueza para todos. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Zulia, Andes, Falcón, Anzoátegui y Sucre. Caracas estará parcialmente nublada con precipitaciones, temperatura mínima 19 grados centígrados y máxima 31. Valencia parcialmente nublada, temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 34.
Maracaibo tendrá abundantes precipitaciones, temperatura mínima 26 grados centígrados y máxima 36. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de redes sociales. Bueno amigos, comenzamos con lo siguiente. Por acá nos escribe José González desde Cúa, municipio Urdaneta. Dice, los cortes eléctricos durante el mes de marzo van por más de 15 con las consecuencias que todos sabemos. Nos hacen un llamado para solicitar este servicio público. Necesitan Ensure Avance, complejo vitamínico. Ahí tienen la información de la persona que está solicitando este complemento vitamínico. Por acá Yorbelis nos escribe también desde el estado Zulia y dice que hay zonas educativas que están dando órdenes de no dar clases, que este país necesita trabajo, no gente que no quiera trabajar. Por acá Mari Maid nos manda este mensaje positivo, hace lo mismo Josep Rodríguez, unos perros calientes que nos envían de desayuno, bueno, qué rico, hay bastantes allí, creo que alcanza para todo el equipo. Julián Castro dice, Salmerón, hoy no se les pierde con ese suéter, bueno, naranjita, sí señor. Llegó y el por sol. acá también saludan a Carlos Fernández con su guayabera, dice que le queda muy bien, y bueno, también envían un mensaje para los bomberos de Cúa que no tienen camiones ni implementos necesarios para apagar un incendio. Hacen referencia a un incendio vegetal que hubo hace poco y tuvieron que buscarlos en una camioneta particular. Atención con esto a las autoridades de este municipio. Bueno, ojalá tenga pronta respuesta a esta denuncia importantísimo. Por supuesto que los bomberos estén pues con todos sus implementos allí prestos para resolver cualquier situación. Y bueno, sin duda los mensajes también de flores para los outfits de los caballeros de este estudio. Por acá el señor Sol y por allá la guayabera. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, siempre presentamos, previo al desarrollo de las informaciones, un resumen de titulares. Comencemos con la visita a nuestro país de Gustavo Petro. Es la tercera vez que se reúnen, por lo menos en 7 meses, Petro y Nicolás Maduro. Hicieron un repaso, porque la información es muy escueta, hicieron un repaso de lo que es la agenda bilateral, la reanudación de las relaciones diplomáticas, el convenio bilateral comercial que se firmó, pero sin duda que deben haber hablado de los temas políticos, el tema de la paz en Colombia, bueno, y temas que son comunes a ambos gobiernos. A lo mejor tal vez en el día de hoy tengamos algún elemento adicional. Seguimos, bueno, el caso de la semana, la corrupción, la detención de personas, responsabilidades y el desarrollo de toda esta trama, ¿no? Ayer el Tribunal Supremo de Justicia, pues sencillamente corroboró, avaló, le dio el visto bueno, como quiera verse, a la decisión de allanarle la inmunidad parlamentaria al diputado Utbel Roa. Decisión que tomó esta semana la Asamblea Nacional, porque había hechos de flagrancia evidentes que le vinculan a la corrupción, pues no tuvo antejuicio de mérito. Y fue un poco el argumento que el máximo tribunal de la República estableció para sencillamente ratificar la decisión y que vaya a juicio entonces el diputado Utbel Roa. Bueno, aparte de todo ello, bueno, se está a la expectativa de lo que pueda ocurrir el resto de estos próximos días, porque funcionarios del gobierno y también del Ministerio Público pues asoman que habrá nuevas detenciones y anuncios. Bueno, la situación de PDVSA, que es vinculante a este hecho, de acuerdo a lo que se tiene como un elemento importante, hay una auditoría que se está realizando en este momento, en investigación a fondo dentro del proceso de reestructuración. Están detenidas las exportaciones momentáneamente, se están revisando los contratos, detenidas las exportaciones de crudo y combustible. Solo algunos pocos embarques de algunas empresas han salido de puertos petroleros venezolanos. A la par, se conoce que la cifra de lo que está detrás de cuentas por cobrar de PDVSA asciende a 23.000 millones. Esto lo dijo el diputado oficialista Germán Escarrá. Mientras tanto, bueno, hay otras notas también que van destacando en el día de hoy. También ayer se conocía, a través de un hilo de Twitter de la vicepresidenta ejecutiva, que Venezuela había dejado de recibir entre 2014 y 2020, dejado de recibir una cantidad cuantiosísima de dinero que significó el 99% de la caída de los ingresos, según lo que ella expresaba, y también una declinación de la industria petrolera del 85%.
Bueno, tenemos también que la Organización Internacional de Migraciones señala que el 64% de los niños venezolanos que están en Trinidad y Tobago no reciben educación y es deficiente la asistencia médica. Si nos vamos a temas internacionales, nos encontramos con que hoy comienza la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno en República Dominicana. Hay varios temas en la agenda que vinculan a Venezuela. Uno de ellos es el de los derechos humanos. También ayer, pues, el Reino Unido determina que debe eliminar la aplicación de TikTok por razones de seguridad. Los parlamentos de Londres o el Parlamento de Inglaterra y el Parlamento de Escocia lo determinaron, se sumaron a los Estados Unidos, a Canadá, a Países Bajos. Ayer el director ejecutivo de TikTok estuvo en el Congreso de los Estados Unidos y su intervención no fue convincente. También tenemos el tema de las protestas en Francia que hemos reseñado pues en el recorrido de esta primera emisión. En deportes, bueno, importante decisión de la Federación Internacional de Atletismo. Los transgéneros no pueden participar en el atletismo femenino. También fue operado con éxito, aun cuando estará 8 semanas fuera del campo de juego, el venezolano José Altuve, segunda base de los Astros de Houston. En el tema de la entrevista conversaremos con el diputado Francisco Mateus, miembro de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, y cerramos siempre con arte y espectáculos. Y al regreso, Cruz Vila y Adrián Barros con las informaciones. Buenos días. Bueno, muy buenos días, compañeros, acá en el estudio y para ustedes en sus hogares. Gracias por siempre abrirnos las puertas de su casa para llevarles, por supuesto, la mejor y más completa información. Adrián, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Cruz Mila, muy bien, gracias. Buenos días, señores televidentes. Les comentamos que el 24 de marzo se celebra el Día Mundial de la Tuberculosis para sensibilizar a la opinión pública sobre las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales y económicas de esta enfermedad. Bueno, vamos a hacer una pausa. Al regreso, el presidente Nicolás Maduro sostuvo un encuentro con el mandatario colombiano Gustavo Petro. Continuamos con las informaciones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, recibió al mandatario colombiano Gustavo Petro, quien viajó a Venezuela este jueves. Ambos jefes de Estado sostuvieron un encuentro en la Casona Cultural Aquiles Nazoa con el objetivo de avanzar en la agenda de cooperación económica, comercial, financiera, política y cultural entre ambas naciones. La Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana espera que nuestro país supere los 200 millones de dólares en exportaciones a través de los puentes internacionales que comunican ambas naciones. Exhortaron a los gobiernos a consignar otro acuerdo que evite la doble tributación. Más de 10 años pasaron para que la comisión encargada modificara el acuerdo de alcance parcial número 28. 700 productos fueron revisados por parte de Venezuela para ser exportados, mientras que desde Colombia evaluaron 590. Algunos están 100% libre de aranceles, otros 80% y varios exonerados en 70%. Según Ramón Goyo, presidente de ABEX, la oferta nacional se basó en los productos que se están comercializando actualmente. Basado en los productos que estamos comercializando actualmente. ¿Cuáles son esos productos? Tenemos metanol, tenemos acero, tenemos aluminio, tenemos productos del mar, entre los cuales están los camarones, el cangrejo, el pescado fresco, el langostino, tenemos el cacao, tenemos el chocolate, y así un conjunto de productos, los cuales se le dio prioridad porque es parte de la oferta exportable nuestra. Luis Alberto Rusián, presidente de Cabecol, aseguró que desde la reapertura de la frontera colombo-venezolana el 26 de septiembre de 2022, las exportaciones vía terrestre han dejado al menos 50 millones de dólares, 43 correspondientes a las realizadas desde Colombia y los 7 restantes de Venezuela a la nación neogranadina. El objetivo es reducir la asimetría, potenciando otros rubros. Bueno, tenemos potencialidades en todo lo que tiene que ver con fertilizantes y productos agroquímicos. También está el tema de la industria alimenticia y agroindustrial. Nosotros tenemos marcas notorias muy importantes, inclusive se han identificado oportunidades de productos de higiene personal, champús, desodorantes y estas cosas. Pero algo que tiene una enorme posibilidad tiene que ver con los medicamentos.
Desde Conindustria, Luigi Picela considera que la incorporación de empresas del Estado como la de acero, que estima exportar 500.000 toneladas métricas, reduzca el índice de diferencias en las exportaciones entre ambos países y consideró provechosas las últimas reuniones de los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Todas las visitas de cualquier representante de otro país es importante porque in situ y personalmente logran conversar sobre futuros acuerdos, sobre futuros convenios y sobre todo el bienestar de ambos países. Nosotros, este convenio no solo beneficia a ambas partes, sino a la parte fronteriza, generando empleo, generando mayor poder adquisitivo. El acuerdo parcial número 28 será revisado nuevamente en junio y esperan que desde esa fecha en adelante la evaluación se realice cada 6 meses para incluir más rubros en el intercambio binacional. Jonathan Cárdenas, Televen. La economía nacional dejó de generar 642.000 millones de dólares. Así lo afirma la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, quien atribuye esta caída a las sanciones impuestas contra el gobierno nacional. Señaló que la producción de los distintos sectores económicos del país se ha debilitado producto de esta pérdida. Indicó que los ingresos en dólares disminuyeron 99% entre los años 2014 y 2010 y aseguró que la producción petrolera descendió 85%, por lo que PDVSA dejó de percibir más de 230.000 millones de dólares, afectando la capacidad productiva de la industria. Y la canasta alimentaria para una familia integrada por 5 personas se ubicó en febrero en 11.670 bolívares, lo que representa un incremento de 14% en comparación al mes de enero. Así lo dio a conocer el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. De acuerdo al organismo, los venezolanos necesitaron 91,3 salarios mínimos, actualmente establecido en 130 bolívares para acceder a los productos de la cesta básica. El SENDAS y la Federación Venezolana de Maestros explicó que la subida de precios se debe a la devaluación del bolívar frente a la moneda norteamericana y a la tasa de inflación de 20,2% registrada en el segundo mes del año. Los artículos que más aumentaron son las salsas y mayonesas, con un alza de 39,88%, seguido de los cereales y sus derivados, con una variación de 22,61%, y los granos con un incremento de 22,61%. Bien, con esto hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso les tendremos muchísima más información. La autopsia realizada al cuerpo de la joven Nazaret Marín, encontrada sin vida en una playa cercana al puerto de La Guaira, reveló que la mujer murió por estrangulamiento y que además fue abusada sexualmente. Las autoridades habían trasladado el cadáver de la fémina de 27 años a la Medicatura Forense de Caracas para realizarle los estudios de rigor, luego que unos pescadores encontraran el cuerpo flotando en el mar. Tras los estudios patológicos se pudo determinar que la data de muerte no coincide con el día de su desaparición. Los médicos forenses indicaron que Marín pudo haber muerto el día martes y no el domingo, como se pensaba. Ante esto se evidencia que se hizo creer que la víctima murió ahogada. Sin embargo, con este nuevo descubrimiento, el caso se maneja como un homicidio. Se espera que en las próximas horas sea ofrecido un reporte oficial sobre los detalles de su muerte. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, reiteró su ofrecimiento para contribuir con el avance del diálogo entre el gobierno nacional y la oposición en México. El canciller español afirmó que se ha reunido con ambas partes, tanto de forma conjunta como por separado, y les ha hecho saber que su gobierno se encuentra esperanzado ante la posibilidad de que se continúen las negociaciones. Álvarez confía en el logro de un pacto definitivo que ayude a mejorar la situación política de Venezuela, considerando importante el cumplimiento del primer acuerdo humanitario que permitiría liberar fondos para atender la crisis social que se vive en nuestro país. Y el Instituto Nacional de Higiene, Rafael Rangel, emitió una alerta sanitaria ante la comercialización de lotes falsificados del medicamento Herceptin, utilizado para combatir el cáncer de mama.
La institución realizó control de calidad a las muestras y determinó que el medicamento no contiene su principio activo, por lo que advirtió que el consumo de este fármaco adulterado representa un riesgo para la salud de los pacientes, a quienes instó a estar atentos al momento de adquirirlo. Herceptin solo es distribuido por las farmacias del Banco de Drogas Antineoplásicas, Badan. El Observatorio Venezolano de la Salud y la Fundación Bengoa advierten que en Venezuela hay alrededor de 800.000 niños menores de 5 años en riesgo de desnutrición. Según los expertos, el salario es uno de los factores principales de esta situación, debido a que no alcanza para muchas familias, o para que muchas familias puedan adquirir los alimentos básicos. Advierten que se necesita recuperar los sistemas de saneamiento y seguridad alimentaria para los hogares y el acceso a empleos dignos que permitan tener estabilidad económica. Bueno, y en el estado Nueva Esparta, en la isla de Margarita, los familiares de los pescadores que aún permanecen desaparecidos tras zozobrar el peñero Río Catatumbo solicitan a las autoridades extender la búsqueda también por vía aérea. Guardan la esperanza de hallarlos con vida. Esta nueva tragedia en alta mar que enluta familias de pescadores neoespartanos dejó como saldo un muerto, 3 desaparecidos y 2 sobrevivientes. Allegados de las víctimas claman por ayuda gubernamental. Necesitamos ayuda de todo el que se pueda abocar a colaborarnos, sobre todo aérea, ya que de aquí han salido embarcaciones y no tienen la capacidad de llegar tan lejos, ya que eso es a más de 100 millas náuticas y necesitan mucha gasolina. Necesitamos ayuda del puerto de La Guaira, de los puertos que están más hacia el norte, ya que todos dicen que la corriente apunta hacia aquel lado. Pero lo más importante es que necesitamos un helicóptero de las Fuerzas Armadas. Cabe destacar que este es el segundo naufragio durante este mes. El pasado 4 de marzo se registró un hecho similar cuando el peñero iría al nivel mar saltó una de sus tablas. En este siniestro falleció un pescador y 2 personas aún están desaparecidas, entre ellas un niño de 5 años de edad. Los pescadores afirman que no tienen cómo cubrir el mantenimiento de sus embarcaciones. Hay que tener un chorro de plata para poderle pagar un carpintero y a comprar una madera, es real de más. Y así mismo una pieza de un motor que se rompe y uno no puede a comprar eso. No tenemos ayuda de nada, no tenemos ayuda. Que si nos dieran ayuda de salvavidas, uno usara salvavidas, usara su resol, antes uno pescaba y usaba sus remos, se rompía el motor, uno llegaba aquí a puerto con remos. Ahorita no se usa eso. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Nos vamos ahora al estado Bolívar. Un incendio de gran magnitud consumió al menos 40 hectáreas de las 60 que conforman el Jardín Botánico en el municipio de Angostura del Orinoco. Andrea Calma nos tiene el reporte. De acuerdo a fuentes bomberiles, el incendio inició cerca de las 5 de la tarde del miércoles 22 de marzo, y aunque todavía no se conoce con precisión la causa del mismo, se maneja la hipótesis que fue provocado por las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días en la capital de la entidad. Las llamas consumieron con rapidez aproximadamente 2.000 metros del Jardín Botánico del Orinoco, ubicado alrededor del casco histórico de Ciudad Bolívar. Una nube de humo fue cubriendo las zonas más cercanas al mismo, generando alarma entre los vecinos. Afortunadamente no se registraron heridos. Cabe destacar que desde hace cerca de 2 años, dicho reservorio natural se mantiene en estado de abandono y que han sido varias las denuncias ciudadanas realizadas sobre la necesidad de recuperar un espacio en el que funcionó el herborio regional de Guayana y que ahora ha quedado reducido a cenizas y escombros. Con este serían 3 los incendios de vegetación a gran escala producidos en las últimas semanas en la capital bolivarense. En virtud de esto, las autoridades locales han establecido en la Ordenanza de Convivencia Ciudadana multas que van desde 0.50 hasta 5 petros para quienes quemen residuos vegetales u otros elementos que contribuyan a la degradación del ambiente. Desde el Estado Bolívar, Andrea Calma, Televen. La Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional investigará las denuncias sobre supuestas estafas en el sector inmobiliario. El presidente de la comisión, William Hill, indicó que trabajarán en conjunto con la consultoría jurídica del Ministerio de Hábitat y Vivienda y solicitarán la ayuda del Ministerio Público para atender los reclamos que se han presentado.
El diputado afirmó que las estafas son una forma de corrupción, por lo que emprenderán varias acciones para solucionar esta situación. Vamos ahora al estado Monagas. Fontur allí realizó la segunda jornada de venta de insumos para transportistas. Lacey San Luis nos tiene los detalles. Muchísimas gracias por el contacto que establecemos desde el terminal interurbano de Maturín, donde la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano acaba de dar inicio a una jornada de atención integral automotriz a transportistas y motorizados de la entidad. Escuchemos. Estamos haciendo nuestra gran atención a todos nuestros transportistas con esta feria integral. Una venta de repuestos como cauchos, baterías, aceite, repuestos para nuestros motorizados, focos, asientos para motos, lubricantes y muchos accesorios más. Es importante resaltar que esta es la segunda atención a nuestros transportistas. Estaremos en apertura aproximadamente con nuestras tiendas de transporte en las instalaciones de Fontur. Yo por lo menos pude conseguir el lubricante para mi autobús a un bajo precio como de $20 menos, pues me entiendes, saqué mi certificado médico y en bien, pues es bien para la población, el transportista y chévere, todo bien. Como motorizada me ahorré para mi moto $80 que de verdad nos hace falta para otras cosas. Es importante señalar que en esta actividad 272 organizaciones del sector transporte fueron atendidas con una jornada médico-asistencial y la comercialización de medicinas a precios accesibles. Es la información que manejamos hasta el momento y con ella retornamos al pase de los estudios en Caracas. Adelante. Y con la finalidad de promover la disminución de riesgo ante un desastre natural, las autoridades del estado Sucre llevaron a cabo el simulacro internacional de tsunami Caribe Wave 2023. Con la simulación de un tsunami provocado por la erupción y el colapso del flanco volcánico del monte Pelén, Martinica, se activaron las alarmas y los repiques de campanas. Funcionarios de la Fundación Venezolana de Sismología y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo lideraron el simulacro. Es un ejercicio programado anualmente desde la Organización de las Naciones Unidas que permite para Venezuela hacer una evaluación de la capacidad de organización, de la capacidad de planificación y de la capacidad de despliegue, de la capacidad de respuesta operativa de nuestros órganos de seguridad ciudadana. Este ejercicio de simulación ha llevado una fase de planificación, de verificación de las comunicaciones con cada uno de los municipios que tienen vocación marítima. Según las proyecciones que se manejan dentro del ejercicio simulador, una ola golpearía en el oriente del país, afectando principalmente las costas de la zona paria. De manera efectiva, los equipos de rescate y salvamento simularon el plan de evacuación y control en las escuelas y comunidades de mayor riesgo. Al simulacro que se hizo también desde la policía de nuestro estado, donde tenemos allí personas pues privadas de libertad y que también tienen derecho a la vida ante cualquier situación como esta, también hicieron hoy pues una práctica importante. Pero queremos decirle que esto nos prepara a nosotros para afrontar lo que pudiera generarse, no sabemos, como un acontecimiento natural para proteger la vida humana. De manera simultánea, la ciudad de Cumaná y Carúpano evaluaron el desempeño y la calidad de respuesta de los cuerpos de rescate para una futura eventualidad de magnitudes similares. Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen. Vecinos de las comunidades Brisas de Carolita 1 y 2 y Andrés Bello del norte de Barquisimeto protestaron por falta de agua. Son más de 500 familias afectadas quienes claman atención por parte de las autoridades de la hidrológica. Después de tener 8 horas, nos lo llevaron a 6, de 6 a 4, de 4 a 2, de 2 a nada. Es una burla, gobernador. Y el presidente de Hidrolara no nos da respuesta. Y el ingeniero de aquí no da la cara. El agua nos llega a veces cuando dan un horario para Brisas 1 o otra comunidad, llegan y cuando no hay caudal, si no se rompió un tubo, se dañó un motor, ya nosotros estamos cansados de esta situación. A propósito de esto, recientemente el gobernador Adolfo Pereira se pronunció y detalló que se instaló un tercer motor en el embalse Dos Cerritos, razón por la que pidió paciencia a aquellas comunidades que aún no reciben el servicio por tuberías. Evidencia, mejora, el aumento del caudal fue de 3.300
a 3.900 litros por segundo. Hemos visto, bueno, algunas rupturas de tubería ahí en el sector La Paz, en el macrosector La Paz, e indudablemente al aumentar el caudal, bueno, algunas tuberías que tienen más de 40, 50 años ceden. Hemos estado trabajando, el motor se ha mantenido estable con los parámetros. Es importante señalar que los vecinos afectados pidieron a la hidrológica la activación de planes de contingencia con camiones cisternas y de esta manera pueda paliarse la falta de agua potable en los hogares que no cuentan con la distribución por tuberías. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Y habitantes de la comunidad de Onia, en el municipio Alberto Adriani del estado Mérida, dieron a conocer los avances de recuperación que se han ejecutado en el embalse Ingeniero Víctor Martín Elvira, que está fuera de servicio desde hace 13 años. La obra fue construida para la mitigación de crecientes y el control de sedimentos de los ríos Onia y Culegría durante los periodos de lluvia y así evitar los daños a las fincas y caseríos aledaños al lugar, producto del desbordamiento de los mismos. Anteriormente era beneficiada un área de aproximadamente 50.000 hectáreas. Se empezaron a realizar los trabajos de limpieza, de recuperación de la cresta de la represa y el día miércoles se hizo una batimetría para calcular el sedimento y agua de la represa para financiamiento de la recuperación del aliviadero como tal y limpieza de la torre toma, que es importante. Esa represa tiene alrededor de 13 años que no funciona por el deterioro de las compuertas, pues se pudrieron y están completamente tapadas. Mientras la represa no esté en funcionamiento, el riesgo sigue latente. Sí, representa un grave peligro para tanto, no solamente para la comunidad, como yo lo decía la vez pasada, para la comunidad de Santiago de Onia, sino a 411.000 habitantes de aguas abajo del río Onia y la cuenca del lago de Maracaibo. Al no tener la salida por el boquerón principal, que es el ente regulador, pues ella disparse al aliviadero, pero el aliviadero no está capacitado para botar 80.000 litros de agua por segundo, no tiene la capacidad como la tiene el boquerón. Y cuando el tiempo de verano la represa tiene que permanecer completamente seca, cuando viene el tiempo de lluvia pues hay que cerrar las compuertas e ir abriéndolas. El embalse fue inaugurado hace 45 años, el 9 de julio de 1977. El tiempo útil fue calculado para que funcionara durante 100 años. Desde el año 2013, quienes residen en las adyacencias de la represa de Onia han alertado a las autoridades regionales y nacionales sobre el riesgo que representa la inoperatividad de esta represa. Sin embargo, ya hay un proyecto para su recuperación, aunque no han dado mayores detalles de para qué año pudiera entrar nuevamente en funcionamiento. Desde el estado Mérida, Jade Delgado, Televen. Ayer fue firmado el expediente que postulará ante la UNESCO al joropo venezolano como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Así lo dio a conocer el ministro de Cultura, Ernesto Villegas. Se dio ese acto solemne de la firma que viene a acompañar la firma de los practicantes que con su consentimiento libre e informado han nutrido este expediente de las distintas variantes del joropo venezolano. Hay una multiplicidad de expresiones del joropo que están recogidas allí y que nos reafirman que Venezuela es una potencia cultural. Villegas indicó que para diciembre de este año los bandos y parrandas de los Santos Inocentes de Caucagua, del estado Miranda, será la 9ª manifestación cultural venezolana en ser propuesta para patrimonio cultural. De esta manera, asegura que también van a postular a la arepa y las técnicas de elaboración del casabe en conjunto con República Dominicana, Haití, Honduras y Cuba. Y en las últimas 24 horas, Venezuela registró 10 casos de COVID-19, todos por transmisión comunitaria. 8 de los contagios se reportaron en el estado Bolívar y 2 en el estado Miranda. Con esta actualización, las autoridades sanitarias han contabilizado 552.307 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 272 se encuentran activos actualmente. En esta última jornada no se registró ningún deceso, por lo que la cifra se mantiene en 5.854. Así lo informó el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñañez. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso hallaron un cuerpo de estudiante prófugo tras tiroteo en Estados Unidos.
Iniciamos nuestro recorrido internacional en Perú, donde 6 personas perdieron la vida y otras 11 resultaron heridas tras el volcamiento de un autobús en una zona rural de Ancaxla. Las autoridades locales indicaron que el conductor perdió el control del vehículo por el mal estado de la vía y cayó por un precipicio de 70 metros de altura. Entre los fallecidos se reportó un adolescente de 13 años y el conductor del vehículo de 54. En Perú mueren anualmente cerca de 3.000 personas en accidentes de tráfico y 55.000 resultan heridas, mayormente por atropellos. Y en México, las estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana se encuentran en paro tras registrar múltiples casos de abuso sexual y acoso. Las jóvenes se encuentran en huelga desde hace 2 semanas al no recibir respuestas por parte de las autoridades de la institución educativa. Uno de los casos que mantiene conmovida a la sociedad estudiantil es el de una joven que denunció ser abusada sexualmente por su expareja dentro del campus. Pese a que su expareja admitió ser culpable, la directiva universitaria no tomó medidas, argumentando que el caso carece de pruebas. Bien, vamos a Estados Unidos. Allí fue hallado el cadáver del joven que habría sido el responsable del tiroteo en una escuela secundaria en Denver, en Colorado. El fallecido fue identificado como Austin Lyle, de 17 años. Era buscado por la policía tras dispararle a 2 personas durante una búsqueda de armas, un requisito diario de la institución debido a los problemas de comportamiento del adolescente. La oficina forense del condado aún no informa sobre la causa de su fallecimiento. Y al menos 11 personas murieron durante un operativo policial en una favela cerca de Río de Janeiro, en Brasil. Entre ellas fue abatido el líder de una banda criminal que actúa en el norte del país. Los funcionarios policiales indicaron que se mantiene en curso una operación en el complejo de Salgueiro, ubicado en São Gonçalo, cuyo objetivo es la captura de integrantes del Comando Vermelho del estado de Pará, una de las mayores organizaciones de narcotráfico en el país, que se refugiaban en la localidad. 9 policías del estado de Guerrero, de vuelta en México, presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014, fueron detenidos por las autoridades en un operativo conjunto entre la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General y elementos de la Secretaría de Marina. Un informe del gobierno que se dio a conocer en agosto de 2022 señala que militares mexicanos tendrían responsabilidad por sus acciones u omisiones en este caso. Prosein, remodela y crea tus espacios. Presenta Deportes. Y el futbolista Cristiano Ronaldo se convirtió en el jugador con más partidos disputados en una selección nacional. Cambiamos de disciplina. La Federación Internacional de Atletismo prohibió la participación de personas transgénero. Queridos amigos, es momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Francisco Mateus, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Administración y Servicios Públicos. Ya venimos con esto y más. Con nosotros está Francisco Mateus, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Administración y Servicios Públicos, militante del partido Fuerza Vecinal. Hay que delimitar las cosas en cuál partido está uno, en cuál partido está el otro. Bueno, y ahí hay un trabajo que se está realizando, ¿no, Francisco? Recién veíamos que hay una investigación que se inicia sobre una estafa inmobiliaria. Tú te estás estrenando, me decías, en esta comisión. Pudiéramos iniciar por allí, ¿no? Tú pertenecías antes a una comisión de petróleo, ¿no? Y de investigaciones además sobre ciertos temas que ahora están, digamos, en el top de la discusión pública. Sobre eso podemos hablar también. Pero vamos con esto de la Comisión de Administración y Servicios y la estafa inmobiliaria, porque de verdad me despertó la atención, ¿no? ¿De qué se trata? Sí, bueno, se viene suscitando en el país, sobre todo acá en la ciudad de Caracas, estafas inmobiliarias como la que corresponde al sector del Encantado. El Encantado, que bueno, es un municipio Sucre del municipio de Latillo. Municipio de Latillo. Sí. Está en la frontera de los 3 municipios. Okay.
Es una zona de nadie prácticamente, precisamente producto de esas estafas inmobiliarias donde nunca se terminaron la mayoría de esos edificios que se estaban construyendo allí. Y bueno, están bajo investigación no solamente en este momento, sino que ya es una investigación que se viene suscitando desde hace muchos años debido a la presión de los usuarios, debido a la presión de muchas familias que se han tenido que quedar sin hogar producto de estos hechos irregulares que van nada más y nada menos que en contra del hábitat y la vivienda de miles de familias venezolanas. Ahora, ¿en qué consistió, un poco para ubicarnos, en qué consistió la estafa inmobiliaria de estas familias del Encantado? Bueno, fueron proyectos que no fueron concluidos. Los usuarios, o en este caso los habitantes de esta zona, ellos pagaron al 100% su contrato debido, su pago de sus casas, y bueno, hasta el día de hoy la constructora no se ha hecho responsable de que no se haya terminado aún estos edificios. ¿Cuál es la constructora? En este momento no poseo la información, de verdad, porque como le decía en la previa, eso es viejo, ¿no? Apenas inaugurándome en la Comisión de Administración y Servicios, donde, bueno, llegamos hasta ahí porque precisamente veníamos ya haciendo un trabajo en la Comisión de Energía y Petróleo respecto a los problemas de suministro de gasolina. Bueno, que sigue un problema de servicios también grave que existe en todo el país, sobre todo en el interior del país, de donde yo vengo. Y esto está causando pues daños inconmensurables, no solamente a la economía venezolana, sino también a el recurso no renovable más importante que tiene cada ciudadano venezolano, que es su tiempo. Muchos millones de venezolanos en estos momentos no pueden salir a trabajar, no pueden salir a hacer sus actividades regulares porque deben pasar días, noches, tardes, bajo la lluvia, bajo el sol inclemente, esperando por surtir un combustible en un país que tiene las principales reservas de petróleo del mundo. El país con las reservas más grandes de petróleo del mundo, hoy en día no puede cubrir el déficit de suministro de gasolina, que es parte del problema de seguridad energética que vive viviendo Venezuela. En este momento, ¿cuál es la situación? Porque, como te dije antes, esto se está presentando. Hay casi que un reporte diario de las dificultades en la región central, en Carabobo, en Aragua, en Occidente, en Oriente. ¿Qué está pasando con Cardón y Amuay, por ejemplo? ¿Por qué otra vez la crisis de la gasolina? El gobierno decía que los iraníes se habían incorporado para tratar, digamos, de repotenciar las refinerías, por lo menos las del centro refinador de Paraguaná. Pero en este momento, ¿qué está pasando? Es que esto es un problema multidimensional, Carlos. Esto es un problema que va, en primer lugar, por el déficit de producción de crudo que existe en este momento. El exministro, el Aizami, había prometido que ya para esta fecha Venezuela iba a estar produciendo entre 1.700.000 barriles y 2 millones de barriles de petróleo. Eso no se anuncia, eso es bastante más complejo que decirlo. Exacto, bueno, pero fue una promesa que se le hizo al país, fue una promesa que se le hicieron a los proveedores internacionales, una promesa que se le hizo a cada venezolano, porque el problema va mucho más allá. Si no existe una producción de petróleo, por la falta de inversión que hay, por el déficit en el cumplimiento contractual que ha habido, y aunado a esto le sumamos que lo poco que se está produciendo se lo están robando, pues es una calamidad para toda la industria vital que ha sido para Venezuela PDVSA. Y hoy en día pues se está haciendo, se viene desde la Asamblea Nacional generando una lucha contra la corrupción que fue aprobada el pasado martes, pero que genera incongruencias con las acciones también que sigue tomando el gobierno nacional. Y esto se debe a que apenas ayer nombran al presidente de PDVSA como ministro de Energía y Petróleo. Sí. Es decir, el ente regulador regulará a la empresa, pero la empresa y el ente regulador es la misma persona. O sea, el que paga es el mismo que se da el vuelto. ¿Qué crees tú como venezolano que ha ocurrido con la industria petrolera venezolana? Hay muchos antecedentes, esto no es nuevo. Hay viejas denuncias de corrupción, pero muchísimas.
Mira, pero nos asombra, yo creo que no solamente a los venezolanos, sino al mundo la cantidad, pero los problemas y las dificultades, parece que eso se convierte en una caja chica donde todo el mundo mete la mano, ¿no? Claro, es que esto ha sido un problema de larga data, esto es un problema que se viene dando desde los años 70, desde la década de los 70, cuando se nacionaliza absolutamente la empresa petrolera, y más allá de la nacionalización, porque nosotros no estamos de acuerdo con la privatización que mucha gente... Pero funcionó bien la industria petrolera, fue modelo mundial incluso, ¿no? Pero el problema es neurálgico, el problema va en que PDVSA, en este caso, PDVSA, la empresa más importante que tiene Venezuela, sigue siendo la caja chica del presidente de turno. Y esto lo ha sido en los gobiernos los últimos 40 años, eso lo indica el reglamento interno de PDVSA, donde los miembros de la junta directiva son propuestos por el presidente de la República, directamente, a dedo, sin consulta de la Asamblea Nacional, sin consulta con los demás poderes públicos. Así que la discrecionalidad que viene padeciendo PDVSA como empresa desde hace muchísimos años ha hecho que deje de ser una empresa competitiva, de que deje de tener criterios corporativos y pasa a ser sencillamente la caja chica del gobierno de turno. Ahora, la gente que ha pasado por PDVSA, digamos en los últimos años, a lo mejor en la primera etapa, cuando viene un nuevo gobierno en 1999, pues quedaron en términos generales hasta que vino la hecatombe con la expulsión, con el despido de más de 22.000 trabajadores. A partir de allí comenzó entonces PDVSA a declinar de manera notable. Los que fueron gerentes allí estaban bien preparados para subir a partir del despido de 22.000 trabajadores. Los hechos y las cifras han demostrado todo lo contrario. Desde el año 2004, que se recupera la industria petrolera luego del paro, más nunca Venezuela volvió a pisar los 3 millones de barriles en producción. Y eso se debe precisamente a la forma en cómo se ha manejado sistemáticamente PDVSA, donde los empleados y todo el cuerpo de gerencia de alto nivel fue expulsado de este país y hoy en día levantaron Ecopetrol en Colombia, que es la empresa que le está compitiendo a PDVSA y le ganó además en la competencia. No es tanta, porque los venezolanos además, están repartidos por el mundo. Hoy lamentablemente PDVSA tiene muchos empleados, pero muy poca calidad en su cuerpo gerencial. Sí. Te tengo que interrumpir porque nos vamos a cumplir una pausa y regresaremos. Estamos conversando con Francisco Mateus, diputado a la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Administración y Servicios. Bien, seguimos conversando con Francisco Mateus. Bueno, vamos a seguir en el presente, ¿no? ¿Qué información venías manejando, si acaso la tenías, Francisco, de lo que está denunciándose y que ha creado pues toda una conmoción nacional con los hechos de corrupción en PDVSA? Bueno, sencillamente... ¿Ustedes tenían sospechas, información privilegiada, información que allí estaba pasando algo extraño? Más allá de información privilegiada o algo así, porque precisamente nosotros no estamos ni siquiera cerca del ente gubernamental, que es donde se maneja todos los hilos del poder en el país. Te lo decía como fuiste miembro de la Comisión de investigamos Petróleo. Y obviamente la regularidad en la producción y lo que estaba sucediendo en el manejo de la gestión de PDVSA era preocupante, era alarmante. Y precisamente hoy en día explotó la bomba en la cara del país de que sí, en efecto, estaba pasando algo raro. Y ese algo raro fue que sencillamente se perdieron 3.200 millones de dólares. Esos 3.200 millones de dólares pudieron haber sido la mitad de lo que se necesita hoy en día el país. Ahora, dice para que el aumento de salario del iceberg, porque hay un informe confidencial que se conoce, que publica la agencia de noticias Reuters, donde las cuentas de PDVSA por cobrar se remonta a más de 21.200 billones de dólares. Sí, se trabajó con las empresas, al parecer fantasmas, para colocar el petróleo venezolano y así poder evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa. Por supuesto, es que el mal manejo ha sido sistemático, porque muchos del gobierno hoy se jactan de decir que, bueno, que todo el problema es las sanciones y todos se escudan en las sanciones. Ahora se escudarán también en la corrupción. Pero Irán tiene sanciones de hace más de 30 años. E Irán no ha dejado de producir sus cantidades, más de 3 millones de barriles de petróleo al día, como lo sigue produciendo. Hay muchísimos países que forman parte no es que estemos avalando ni mucho menos, pero que forman parte de este régimen de sanciones de los Estados Unidos y de Europa, y aún así no han dejado de producir. Rusia sigue siendo el segundo mayor
productor de petróleo del mundo y tiene más de 17.000 sanciones encima. Entonces, esto no es culpa de nadie, esto es culpa de la actual administración. ¿De eficiencia? Bueno, eficiencia no ha habido, porque hay, como le venía diciendo, hay PDVSA en el año 99 tenía aproximadamente 20.000, casi 30.000 empleados y producía 3.400.000 barriles de petróleo. Hoy PDVSA tiene 148.000 empleados más 30.000 empleados que no forman parte de la nómina activa petrolera como tal, sino adyacente, y hoy apenas está produciendo 600.000 barriles de petróleo al día. Cuando se impone el régimen de sanciones, por primera vez, en el año 2015, ya se estaba produciendo 1,5 millones de barriles de petróleo. Es decir, se estaba produciendo la mitad de lo que se produjo cuando este gobierno tomó el poder en el año 99. Estos cambios que se han registrado, es decir, bueno, que no sabemos, hay un proceso de reestructuración, están nombrando nuevos gerentes, nuevos vicepresidentes, en fin, ahora hay un ministro de petróleo que es el mismo presidente de PDVSA. En todo caso, ¿cómo crees tú que pudiera ser positivo? ¿Cómo enfrentar el tema de la corrupción, primero que nada? Mira, es que para enfrentar el tema de la corrupción, lo primero que se debió haber hecho es nombrar a un ministro probo, a un ministro que de verdad estuviese pendiente y fuese el ente regulador de verdad de lo que está pasando con la industria petrolera, no a la misma persona que es el presidente de PDVSA. Aunado a eso, se necesita, y esto fue algo que reclamamos miles de veces en la comisión y no les gustó, pero se necesita una reforma urgente de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Se necesita que se pongan al día con los compromisos y los compromisos contractuales que la República ha contraído, porque el problema no es que los contrajo este gobierno, estos son compromisos de la República, compromisos de todos nosotros, los venezolanos, que deben ser cumplidos. Y aunado a esto, el presidente de la República, y esto para el sistema venezolano, no puede seguir siendo el administrador discrecional de PDVSA, porque suceden estas cosas. Y para el presidente es muy fácil después lavarse las manos, señalar a un culpable, pero el sistema sigue siendo el mismo. Y si no existen cambios sistemáticos en lo inmediato, es lo más probable es que siga ocurriendo lo mismo, porque ya ocurrió con Rafael Ramírez siendo presidente de PDVSA y ministro de Petróleo. Sucedió también con Eulogio del Pino, sucedió también con el general Manuel Quevedo, y ahora pues yo no le vaticino algo distinto al presidente de PDVSA, Tellechea, al coronel Tellechea, porque el sistema no está apto, no está dado para que en este país exista transparencia. Y obviamente el régimen de sanciones lo que hace es intensificar aún más el clima de corrupción, porque ahora, precisamente Venezuela está fuera de los esquemas bancarios internacionales, del sistema SWIFT. Sí, los augurios no son los mejores para rescatar la industria petrolera, pero se necesita, piensa uno desde fuera, que tiene que haber personas que sepan manejar el negocio petrolero, que tengan experiencia, que estén bien formadas. No importa si vienen de fuera, a lo mejor vienen de fuera, las contratas, las colocas. Bueno, dirás que es una industria nacional, que hay que manejarla con mucho cuidado, porque está la soberanía de por medio, pero algo hay que hacer. PDVSA está en una situación calamitosa. Es que PDVSA es una empresa, ese es el problema, que mucha gente y sobre todo los políticos han querido vender que PDVSA es la solución a todos los problemas de los venezolanos, y no es así. PDVSA es una empresa que debe ser manejada con criterios corporativos, con criterios de excelencia, con criterios de transparencia y sobre todo de eficiencia, que no ha habido en los últimos años, y por eso hoy vemos a una PDVSA enferma que lamentablemente el azote de la corrupción está desintegrando a lo que ha venido siendo la bendición más grande que hemos tenido nosotros los venezolanos, que es esta empresa petrolera. Mientras muchos decían siempre que había que sembrar el petróleo, yo creo que en este momento lo más importante es sembrar en el petróleo y no dejar perder esta gran industria tan importante para los venezolanos. Bueno, Francisco, muchas gracias. Son temas bien importantes, creo que la opinión pública debe involucrarse, ¿no?, en todo este proceso de discusión abierta alrededor de un tema tan sensible como este. Bueno, nos vamos a una pausa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Al retorno, arte y espectáculos en lo actual.
Feliz viernes para todos, les doy la bienvenida a su sección de arte y espectáculos donde se va a enterar de todas las noticias nacionales e internacionales que ocurren en el mundo de los artistas. Recuerden estar en contacto con nosotros, yo soy Maite García y estoy esperando siempre sus mensajes, @loactual en Twitter, @loactual_TV en Instagram y también mi cuenta @MaiteGarciaG. De una vez vamos a dar inicio a las informaciones del mundo del entretenimiento. Si tienen un café en mano, es bastante propicio para comentarles que le ofrecieron más de 1 millón de euros a Clara Chía por contar su verdad. La relación de Piqué, con la que pues, la joven sigue dando de qué hablar, y es que la española en repetidas ocasiones ha recibido un gran número de ofertas para contar su versión de la historia. La prensa española no pierde la fe para convencerla, ya que le han ofrecido más de 1 millón de euros. A pesar de que Clara no ha querido tocar el tema públicamente, por todos los ataques, por supuesto, que ha recibido por parte de los fans de Shakira, recordemos que el exjugador del Barcelona no ha emitido tampoco ningún comentario al respecto sobre su noviazgo con la joven, quien en su momento optó por cerrar su red. Lía y Rauw Alejandro causaron revuelo en redes sociales porque, escuchen esto, anunciaron su compromiso. Fíjense qué bonito, entonces veremos una boda por allí de esta cantante española y de este puertorriqueño que en repetidas ocasiones se nos han cautivado con ese cariño que se tienen a través de las redes sociales y en distintas entrevistas. Ahora vamos a contarles sobre Lindsay Lohan y Jake Paul, que son acusados por caso ligado a criptomonedas en Estados Unidos. No todo parece bueno para esta actriz que anunció su embarazo hace poco. El youtuber y ella y otras 6 celebridades fueron acusadas por el organismo estadounidense que controla el mercado bursátil. La demanda se debe al anuncio de productos financieros ligados a las criptomonedas sin revelar que se les pagó por hacerlo. Son señalados en un caso que apunta directamente al empresario Justin Sun por comercializar activos de Tronix y BitTorrent que pues sin registrarse ante las autoridades correspondientes fueron negociados y también por tratar de manipular el corretaje de Tronix. Sin admitir ni negar su culpabilidad, Lohan y Paul acordaron pagar más de $40.000 y más de $100.000 respectivamente en concepto de restitución y de multas. Quiere decir que entonces si están admitiendo un poco que pues algo de culpa tendrán, pero por supuesto nosotros estaremos esperando más noticias para comentarles acerca del caso. Y por supuesto vamos a cambiar de tema para comentarles que Bella Ramsey dio malas noticias para segunda temporada de The Last of Us. Aquellas personas fanáticas, tan solo una semana después que culminó la primera temporada de la ficción, los fans ya piden novedades sobre la segunda tanda de episodios. La historia de HBO Max adaptó en su primera entrega la parte 1 del videojuego original de Naughty Dog. En la temporada 2 llevarán a la pantalla el principio del segundo juego, pero la actriz ha dado malas noticias al respecto. Por el momento se desconoce la fecha de estreno de los próximos capítulos de la serie, que no fue renovada hasta después del lanzamiento del primer capítulo. En una entrevista concedida a The Jonathan Ross Show, Ramsey pues aseguró que todavía quedan cerca de 2 años hasta que la segunda temporada pueda verse en la plataforma de streaming, noticia que decepcionó a los fanáticos de la trama. La mayoría de estas series así tan producidas, pues la verdad es que tardan un tiempo, así que esos 2 años creo que son lo justo para una producción como esta de The Last of Us. Pero bueno, vamos a continuar hablando de series para comentarles que Smash llegará a Broadway con Steven Spielberg como productor. Esta ficción, pues que fue transmitida de 2012 a 2013 y protagonizada por un grupo de profesionales que crean musicales para Broadway, llegará en la temporada 2024-2025 a esta localidad de la Gran Manzana, el corazón teatral de Nueva York. En esta oportunidad, Steven Spielberg repetirá su rol como productor. El creativo lo anunció en un comunicado. Allí reveló que volverá a trabajar con otros 2 productores de la televisiva Smash para la adaptación. La obra estará dirigida por Susan Stroman, ganadora de 5 premios Tony. Asimismo, contará con libretos de Rick Ellis y Bob Martin, además de recuperar a varios creativos de la serie, entre ellos a los compositores musicales Mark Shaiman y Scott Whitman, y al coreógrafo Joshua Burgess. Por otro lado, en la adaptación se incluirán canciones de la serie en la que los protagonistas intentan armar un musical biográfico sobre Marilyn Monroe, pero esta nueva propuesta
También se adaptará con libertades del contenido original y habrá temas novedosos, así indica la nota. Una buena noticia para Steven Spielberg y también, por supuesto, para el teatro, que además de verlo a través de la gran pantalla o el séptimo arte, pues también a través de las tablas del teatro. Vamos a cambiar de tema para comentarles que Ed Sheeran confesó que tuvo una fuerte depresión. El cantante confesó que no deseaba vivir tras la muerte de sus amigos, el jugador de cricket Shane Warne y el empresario musical y fundador de SBTV, Jamal Edwards, el año pasado. Pues también en esa entrevista dio a conocer detalles acerca de sus desórdenes alimenticios, comentando que sufría de bulimia al compararse con otros cantantes de su talla, como por ejemplo Justin Bieber, como Shawn Mendes, y que esto ha sido difícil para él. Pero sabemos que es un gran artista y qué bueno que se esté abriendo ante los medios de comunicación para así expandir su voz y evitar la depresión y también estos desórdenes alimenticios. Vamos a avanzar con más porque Depeche Mode contempló el rostro de la muerte en su nuevo álbum. Recuerda que morirás es el título premonitorio del nuevo disco del grupo británico. Fue elegido antes de la muerte de Andy Fletcher, uno de sus miembros más discretos, pero engranaje esencial entre las dos estrellas del conjunto, Dave Gahan y Martin Gore. Este es el álbum número 15 grabado en estudio del grupo, que ha encarnado como pocos la mezcla de pop y rock en Gran Bretaña, el estruendo pues de las guitarras y las melodías del sintetizador. Y luego de todo este recorrido bastante amplio de viernes, incluso haciendo un resumen de lo que ocurrió pues durante las últimas horas en redes sociales, nosotros finalizamos las informaciones. Recuerden seguir en sintonía de Televen, por supuesto de las distintas emisiones y de nuestro programa de las 9 de la mañana. Ahora los dejo con mis compañeros del noticiero. Bueno, por esta semana concluimos la primera emisión del noticiero de Televen. Vamos a dejarles nuestras cuentas en redes sociales. Vamos a comenzar por Twitter, @el_noticiero, para seguir minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. Y seguimos con Instagram, @el_noticiero Televen, para que también estén al tanto del acontecer nacional e internacional. En nuestro canal, @canal Piso Televen en Twitter y Televen TV en Instagram y YouTube, con todo sobre nuestra programación. No olviden, por favor, visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Y como siempre, recuerde mantener las medidas de bioseguridad para evitar ser víctima del COVID-19. Bueno, será hasta el lunes. Recuerden 6:05 después del himno nacional. Que tengan todos un buen fin de semana. Que descansen.